Buenos días, estimados alumnos. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo escuchamos, profesor. Ah, perfecto, muy bien. Muy bien, estimados alumnos. A ver, iniciamos con esta sesión de clase que corresponde a la semana 8 y con esto estaríamos terminando lo que es la metodología RUP. Sí. Muy bien. Vale indicar que el día viernes ya tienen que hacer su presentación, ¿no? La exposición del primer avance del proyecto. Muy bien, chicos. Entonces tenemos, en esta sesión ya vemos lo que es la parte de implementación. El tema es implementación. Sí, Pablo, dígame. Sí, es una pregunta de adelanto, pero digamos, yo sé que ya, el viernes comenzamos las exposiciones y la próxima semana, por calendario, comienzan las prácticas calificadas, ¿verdad, profesor? Y eso es lo que debo imaginar. Semana Sí, 7. semana 7, pero recuerda que nuestra semana 6 empieza recién a partir del miércoles y estaría terminando en realidad la otra semana, ¿listo? La próxima semana, el día miércoles. Entonces, a ver, nosotros en la semana, claro, está bien. Toda esta Lo, semana, a ver, el lo viernes digo, exponen, lunes sí exponen. El próximo viernes, o sea, de este al otro viernes, la práctica. ahí viene Y el los problema. grupos, si queda algún otro grupo, El viernes 1 de mayo es feriado, ¿no? feriado. Eso es mi Ah, problema. ok. Eso quiero preguntar. Eso quería Uy, preguntar. chicos. Sí, eso quería preguntarle, profesor. Gracias, Pablo. Excelente, excelente, excelente. Ya. Entonces hacemos lo siguiente, porque si los paso para el día lunes, el problema es que les puede faltar tiempo. Y si les falta tiempo, pues en las 2 horas tiene que terminar.
Entonces, bueno, no sé si están de acuerdo, pero se tendría que tomar este viernes en todo caso la práctica, porque si no tendría que correr a un lunes y el lunes solo tienen 2 horas. ¿Qué dicen, chicos? A ver, un momento. Ujú. Porque esta es semana 6, aquí 6 y aquí 7, 7. Ya, perfecto. Lo podríamos correr en todo caso en la semana 8, pues, ¿no? Al final, porque como tenemos dos a la semana, entonces en una les tomo la práctica el día viernes y en la semana 8, el día lunes, les tomo la evaluación de conocimientos. Así ya no Te se iba a verían preguntar afectados, ¿no? eso, porque claro, la evaluación de conocimiento siempre es mucho más corta, entonces, Claro, esa en 2 horas. El lunes de la semana 8 les tomo A ver, el lunes de la semana 8 les tomo la evaluación de conocimiento. Y el viernes de la semana 8 les tomo su práctica calificada. Ahí tienen más tiempo. ¿Sí? Entonces con eso ya ustedes no se perjudican y creo que sería lo mejor. ¿Ya? Perfecto. Mm, Gracias. Entonces ahí ¿podría decir la fecha, profesor? ¿El viernes qué sería? El viernes, a tu práctica. A ver, el sí, viernes 8 es tu práctica. La práctica, mejor dicho, es el viernes 8. viernes 8 de mayo, Sí, de la PC. 6, 7. Claro, el viernes 8 de mayo es la práctica. Y el Y el lunes lunes de la 4 siguiente, claro, el lunes ya, el lunes 11 sería su evaluación de conocimiento. A ver, déjame ver bien. Ya, ahorita estamos en semana 6, ¿correcto? 27, semana 7. El 4. O sea, primero les tomaría la evaluación de conocimientos y luego les tomaría la práctica. Así sería, ¿no? ¿Listo, chicos? Entonces, el lunes 4, evaluación de conocimiento, y el viernes 8, la práctica calificada. Así sería. ¿Listo? ¿Están apuntando, chicos? Sí, lo tengo listo para poder 4. mandárselo al WhatsApp de la... Sí, delegado. El lunes 4, evaluación de conocimiento y el viernes 8, práctica calificada. Exacto, profesor. Está copiado. ¿Ya? Gracias. Listo. Entonces ya, bacán. Gracias. Gracias por hacerme acordar y porque estaba seguro que en el feriado les iba a tomar su práctica. Ya, muy bien, chicos. Perfecto. Muy bien, Pablo. Excelente. Ok, chicos, entonces, listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no podemos, antes de iniciar, creo que ya no, ¿no? Bueno, igual al final tienen para hacer las preguntas por si hay algo que no, que todavía tienen alguna duda. Muy bien, entonces iniciamos. Ujú. El tema, como les había indicado, era implementación y aquí vemos, bueno, es introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias. Pasamos a la primera parte que es utilidad. Tenemos en la implementación ya se ve el diagrama de componentes y se ve el despliegue. Entonces, vamos a ver un video sobre el diagrama de componentes, ¿ya, chicos? ¿Quieres estudiar una carrera de salud con prestigio y al mejor precio del mercado? Sí, es posible. Hola, en este video vamos a hablar sobre diagramas de componentes. Vamos a hablar sobre cómo los diagramas de componentes nos permiten representar la arquitectura del sistema. Es uno de los diagramas, al igual que los diagramas de paquetes, que se utiliza para representar la arquitectura del sistema. Los diagramas de componente van a también representar piezas o partes, módulos de mi sistema. Un diagrama de componentes, pues por supuesto, tiene un nivel más alto de abstracción que un diagrama de clases. O sea, dentro de esos componentes también van a haber clases, pero pues van a representar los elementos más desde el punto de vista físico, no físico tangible, sino físico del proyecto. O sea, imagínense ya la estructura que les queda en su vida de desarrollo del proyecto, esos componentes, esas partes con las que yo me estoy conectando y que estoy desarrollando, esos van a ser componentes de mi sistema. En la práctica son similares a los diagramas de paquete,
los diagramas de paquetes son más lógicos, no tiene por qué llegar así, o sea, o definirse así la estructura del proyecto. Es posible que yo utilice primero los diagramas de paquetes para representar la arquitectura y después lo lleve ya a un diagrama de componentes para aterrizarlo más en la parte física de cómo me va a quedar esos componentes de mi sistema. Vamos a utilizar los diagramas de componentes también cuando querramos hacer énfasis en la conexión que hay entre los diferentes componentes, cómo se comunican. Si mi sistema no tiene muchos módulos, solo tiene un componente, quizás es mejor utilizar un diagrama de paquetes que me represente una vista lógica de las partes que tiene ese único componente. Sin embargo, si mi sistema es muy modular, ¿sí? O está orientado a plugins o tiene diferentes capas de servicios, por ejemplo, es mucho mejor entonces utilizar, o es diferente, depende del momento del desarrollo, utilizar un diagrama de componentes para representar cómo esas partes se están conectando entre sí, qué interfaces están interviniendo, quién consume de quién y qué componentes proveen interfaces, qué componentes son más dependientes que otros y qué componentes son más independientes que otros. Toda esta información la vamos a poder estar viendo en un diagrama de componentes. Un componente va a estar representado por un rectángulo que tiene por el estereotipo que ustedes pueden ver ahí, y además, pues si el estereotipo de pronto no aparece, aunque casi siempre aparece en todas las herramientas de UML, podemos poner la palabra component para identificarlo. De pronto tiene una interfaz que provee, o sea que le ofrece esa interfaz, y también es posible, no es obligatorio siempre que tenga o necesite, puede variar, requiera una interfaz para trabajar, o sea, ese componente necesita de otro componente para hacer su trabajo. En esta otra imagen podemos observar cómo dos componentes se unen para trabajar juntos. En este caso, el componente Online Payment está utilizando la interfaz ofrecida por el componente Member Management. Esto significa que en un futuro puede aparecer otro componente que tenga otro nombre y intercambiemos el componente Member Management. Si la interfaz se mantiene, el componente Online Payment no se afecta. Sencillamente, si mantenemos la interfaz, podemos quizás, por ejemplo, crear una versión mejorada de este componente, más eficiente, y pues la cambiamos el componente, lo reemplazamos y el componente Online Payment no se ve afectado. Un puerto, en este caso, indica que el componente en sí, por ejemplo, Member Management, no implementa la interfaz que requiere el componente Online Payment, sino que pues tuvo que delegar esa implementación en una clase adicional que pues se va a representar con ese puerto, una clase interna que tiene el componente Member Management. Observemos este ejemplo de diagrama de componentes. Un beneficio principal de los diagramas es simplificar la vista de alto nivel del sistema. En este ejemplo mostramos una vista pues más abstracta, más amplia, de más alto nivel, de lo que implica una tienda en línea, por ejemplo. Al usar un diagrama de componentes vemos el sistema como un grupo de componentes o subsistemas prácticamente independientes. No entramos en un nivel de detalle de gran profundidad. Estos componentes van a interactuar entre sí de una manera específica pues ya definida. Cada componente es responsable de la acción para la que fue concebido y de las interfaces que propone y que consume. Si se mantienen estos requisitos y estos principios, si ocurren cambios en un componente, no se van a propagar o a filtrar hacia otros componentes, o sea, no van a afectar hacia otros componentes. Es también parte de concebir y diseñar el sistema de manera tal que sea fácilmente adaptable a los cambios. Huele a lavanda, limpia como Clorox. Se siente como... ¿Qué están desayunando, ah? Cereal de Sángel. Prejuicio. Es cereal, no
Muy bien, estimados alumnos. Entonces, continuando, tenemos ya también el video correspondiente al modelo de despliegue, ¿no? Hola, en este video vamos a hablar sobre diagramas de despliegue. Como último elemento de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la fase de diseño, vamos a hablar de los diagramas de despliegue, los cuales nos van a ayudar a representar los nodos físicos donde va a ser ejecutado nuestro software. Los diagramas de despliegue se utilizan para modelar la disposición física de los artefactos de software, los componentes, los paquetes, en nodos de hardware, o sea, dónde va a estar desplegado nuestro software. En este ejemplo vemos tres nodos que están conectados por diferentes protocolos y que además tienen un nombre que los identifica. Existen varios componentes que se utilizan dentro del diagrama. Un nodo procesador, pueden ser servidores, servidores web, servidores de bases de datos, máquinas clientes, dispositivos. Un dispositivo puede ser algo que me haga falta para que se ejecute mi software. Por ejemplo, una máquina que lea códigos de barra o códigos QR. Sin ese componente mi software no funciona. Los conectores son sencillamente líneas que van a unir los diferentes nodos, pero es muy importante que en cada una de esas líneas se deba especificar el protocolo de comunicación entre esos nodos. Además, se añaden notas, y eso es muy importante, se añaden notas enlazadas con cada uno de los nodos, donde se especifican las propiedades de software y hardware mínimas para ese nodo. Por ejemplo, si tengo un servidor web, yo pongo una nota que diga qué software está corriendo en este computador, qué software necesita mi software para correr. Pues necesita un servidor Apache, necesita la máquina virtual de Java, necesita un componente X, listo. Y después voy a especificar cuáles son los requisitos de hardware mínimos que necesita ese computador para que mi software se ejecute. ¿Y cómo los voy a determinar? Mínimos, no los que yo quisiera, felizmente, mucha memoria, mucho espacio en disco, no, los mínimos. Voy a especificar, voy a buscar, una vez que yo definí los software que debían estar instalados en el computador para el despliegue, cuáles son los requisitos mínimos de esos software, cuál es el requisito mínimo para la máquina virtual de Java o para un servidor. Y esos son los requisitos mínimos que voy a poner en mi nota sobre requisitos mínimos de hardware. O sea, voy a buscar, por ejemplo, memoria, velocidad del CPU, o sea, esos elementos que yo tengo que tener en cuenta a la hora del despliegue. Y reitero, los mínimos, no los que yo desearía, con los que yo desearía contar, sino con los que mi software como mínimo necesita. Aquí vemos otro ejemplo donde tenemos una máquina cliente que utiliza una cámara web con una tecnología X. Es importante definir esa tecnología o aspectos importantes. Se comunica a través de un protocolo TCP/IP con un servidor de bases de datos y además está especificada las características de hardware y software para ese servidor de bases de datos. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso son tres nodos, un PC cliente, un servidor web y un servidor de bases de datos. Entre el PC cliente y el servidor web estoy usando HTTP. En este caso no aparecen los protocolos entre el servidor web y el servidor de bases de datos, pero debería. Por ejemplo, JDBC o ODB. Fíjense cómo se ponen enlaces redundantes, no es que el diseñador se equivocó y puso dos rayitas, no, sino que hay enlaces redundantes para tolerancia a fallos. Si uno de los enlaces deja de funcionar, el otro asume la conexión con la base de datos. Otro ejemplo que incluye más nodos, bueno, aquí tenemos una PC cliente, un servidor web, un servidor de aplicaciones y varios servidores de bases de datos. No es que le dan falta a todos, sino que tiene diferentes copias de la base de datos o servidores espejos, por si en algún caso el primer servidor al cual está apuntando deja de funcionar, pues la aplicación web puede apuntar hacia otro de los nodos. En esta imagen, en este ejemplo, tenemos
Entonces, un diagrama de componentes, perdón, un diagrama de despliegue que está utilizando diagramas también de componentes. O sea, estoy mezclando ambos diagramas. Yo puedo tener mi diagrama de componente por un lado, mi diagrama de despliegue por otro, pero puedo querer unirlos para saber dónde queda ubicado físicamente cada componente que yo desarrollé en mi software. ¿Sí? Entonces también se puede ver de esa opción, de esa manera, y los componentes pueden estar definidos dentro del nodo en el cual van a estar desplegados. Para muchos, Aruba está aquí. Pero la verdad, también está aquí. Muy bien, estimados alumnos. Una vez que hemos visto ambos diagramas que nos deja bastante claro lo que es un diagrama de componentes y despliegue. Además, ustedes ya lo conocen, pero de todas maneras, a ver, elaboremos los diagramas para que todo quede totalmente claro cómo es que tienen que aplicar, ¿no? Entonces, muy bien, el resultado de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de elaborar el modelo de casos de uso, ¿no? Identificación de componentes y la construcción de diagramas de despliegue, ¿no? Con responsabilidad. Pasamos a otro momento, skill. Aquí tenemos una descripción correspondiente al diagrama de componentes. Como ustedes saben, el diagrama de componentes no ilustra la parte del software, ¿sí? Software, si tienes controladores embebidos, etcétera, pero todo lo que tiene que ver con la distribución del software como tal, ¿sí? Entonces, el diagrama de componentes tiene un nivel más alto de abstracción que un diagrama de clase, ¿sí? Porque no es la representación de mi diagrama de clase, no es un diagrama de componentes, sino es que vamos representando de forma abstracta, en este caso, ¿no? Todos los componentes que conforman o que forman parte, ¿no? De nuestro sistema. Usualmente un componente se implementa por más de una clase u objeto. En tiempo de ejecución, estos bloques de construcción, como eventualmente un componente puede comprender una gran porción del sistema, ¿no? Aquí tenemos un diagrama de componentes en la cual, por ejemplo, tenemos que esto está representando un componente que viene a ser la orden, ¿no? Tenemos el producto. Vale indicar que aquí hay un tipo de relación que utilizamos, en este caso, esto de aquí, que viene a ser la dependencia. Esta es una interfaz, ¿listo? Eso significa que esta orden, al tener este tipo de relación, necesita, ¿de qué? Del producto, ¿no? O sea, para yo poder generar la orden, necesito, ¿no? En este caso, el ítem producto. Entonces, este tipo de relación es el que dice, ok, necesito. Y este es el que, en este caso, estaría proporcionando dicha información, que es la que necesita. Entonces, entre los componentes van a interactuar. La forma de interactuar es simplemente una línea, ¿sí? Una comunicación, o si hay una relación de dependencia, entonces esta sería la relación de dependencia y la asignación de lo que necesita es a través de la interfaz. El diagrama de componentes como tal se representa, ¿no? Se representa como se observa aquí, ¿no? Un rectángulo, normalmente en la esquina superior derecha tiene aquí esta representación de componente. Por lo general en las herramientas, y bueno, en este caso en Star UML, tenemos que se representa de esta manera, ¿ok? Y en el caso, ahí puede ver otras herramientas en las que se represente simplemente así, ¿no? Y pones en este caso el estereotipo, component y el componente que es, ¿no? Sí, entonces ya va a depender mucho de la herramienta en la que estés trabajando. Pero para nuestro caso, si la representación de los componentes es como observamos aquí, de la izquierda, ¿no? En el Star UML. Luego tenemos la interfaz requerida, ¿no? Eso es lo que se conoce como interfaz requerida. Mira,
como nos indica aquí, el conector de ensamble une a la interfaz requerida del componente, ¿no? Que viene a ser del componente uno con la interfaz proporcionada por el componente 2. Como les había indicado, ¿sí? En este caso, la que requiere es el componente uno. Mm, La que requiere es el componente uno, ¿sí? Y la que proporciona viene a ser el componente 2. Bueno, esto lo que va a permitir es que el componente provea pues los servicios, ¿no? Que otro componente requiere, que provea la información que el otro componente requiere, ¿sí? Eso es cuando hay, en este caso, un componente que requiere del otro componente, ¿no? Uno requiere y el otro proporciona. Entonces, la interfaz o colección de uno o más métodos que pueda o no conectar, en este caso, atributos, ¿no? Contener, perdón, atributos. Ah, Muy bien. El diagrama de componentes como tal, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de componentes. Por ejemplo, aquí tenemos otra representación de los componentes, ¿no? Eh, Tenemos lo que son los nodos. El nodo viene a ser este rectángulo, ¿sí? En la cual me estaría representando, pues, ¿no? A todo un nodo. Este es un nodo y este es otro nodo, ¿ok? Tenemos ahí dos nodos. Un nodo en la cual tenemos el main service, el servidor principal y el servidor web. Y el workstation que viene a ser, en este caso, la estación de trabajo. Entonces, lo que nos indica aquí, perfecto. Recuerden que, como se indicó en el video, es lo necesario, lo mínimo que necesitas para que tu sistema pueda funcionar. Entonces, en la especie cliente, en los workstation, lo único que necesitamos es un web browser, un navegador web, ¿no? Por la cual, a través de link hacia la IP, pues vas a hacer la solicitud a través de un TCP/IP. ¿Listo? Entonces, eso es lo que necesitas para que tu aplicación pueda funcionar en este caso, en la PC del cliente. Sin embargo, cuando llega al servidor, aquí tenemos, ok, tenemos un componente que viene a ser, por ejemplo, la Activity y Control, ¿sí? Que es en donde va a tener la lógica de negocio. Esto es un componente, este es otro componente donde tienen los Java Beans. Y además tenemos también no solo el servidor principal, sino también tenemos, en este caso, el servidor web. Entonces, por ejemplo, esta sería una estructura, ¿no? Como tenemos los componentes, cada componente, sí, está, bueno, distribuido dentro de un nodo, ¿no? Dentro de un nodo, como se puede observar aquí. Es más, aquí tienes un diagrama de despliegue, una descripción, muestra el despliegue físico. Ya, chicos, el diagrama de despliegue muestra el despliegue físico del sistema. ¿Cómo es que cuando tú vas a desplegar el sistema, cómo es que estaría distribuido? Eso es lo que te está indicando, ¿no? En un ambiente de producción o de prueba, muestra dónde se ubican los componentes en el servidor, máquina o hardware y puede representar, ¿no? Puede representar los enlaces de redes, el ancho de banda, ¿no? De la red LAN. Entonces, ahí tenemos en este caso el diagrama de componentes. Un diagrama de componentes, esto es de componentes y nodos. Puede ver otro diagrama de componentes del servidor, o sea, específicamente del servidor. El servidor estaría distribuido de la siguiente manera, solo en la parte del servidor, ¿no? Podríamos tener, como se observa aquí, bueno, por un lado tienes el componente, el base de datos, por ejemplo, ahí está, el Oracle, tenemos la lógica de negocio, este es otro componente dentro del environment como tal y es el que se encarga de comunicarse con la base de datos. Luego tendríamos el servidor web, pero para acceder a este servidor web hay un ASP Space, por ejemplo, y
aplica también lo que son los estilos, ¿no? O sea, la página, en este caso página web, con los estilos correspondientes para que pueda mostrarte en el servidor web. Entonces, en este servidor web, previamente tenemos un firewall que se encarga de, bueno, es un cortafuego, ¿no? Se encarga justamente de evitar el tema de la inyección de dependencias, bueno, el hackeo como tal, ¿no? Igual lo que tiene es una descripción sobre componentes del servidor como tal, muestra una organización de los componentes al lado del servidor principal, bueno, al lado del servidor principal que se requiera construir para una tienda de libros en línea, por ejemplo, ¿no? Estos componentes son una mezcla de los ítems construidos a medida y requiere que que se ensamblaran para poder, para proveer, ¿no? Las funcionalidades requeridas. O sea, es así como debería estar distribuido en este caso en el servidor para que para que el sistema pueda funcionar, ¿no? Muy bien. Luego tenemos componentes de seguridad con el tema de seguridad. Entonces, a ver. Igual, para el tema de seguridad, por aquí tenemos, por ejemplo, el servidor web, pero ese tema, para que te salga el candadito o otro tipo de icono ahí que la página es segura, entonces ahí tienes un certificado, ¿no? De seguridad. Entonces tienes que aplicar en el servidor web un certificado de seguro, ¿no? En este caso, el certificado que brinda que la información está segura en el servidor, ¿no? Entonces, para ello necesitas una autorización del certificado, ¿no? Lo que es el CCL. Igual aquí tenemos en este caso el Customer Browser, ¿sí? Y tenemos el firewall correspondiente, ¿no? O sea, además de tener el certificado, igual tenemos el firewall que es el cortafuegos, el que no te permite acceder así nada más a la página y poder hackearla, ¿no? Muy bien, entonces el componente de seguridad muestra cómo trabaja en conjunto el software de seguridad tal como la autoridad certificadora del navegador, ¿no? Del browser, el servidor y los elementos del nodo del modelo para poder asegurar la provisión de la seguridad en el sistema propuesto, ¿no? Así es. Finalmente todo es para el tema de la seguridad. Ese es el componente. Por eso es que aquí si ustedes quieren plasmar una estructura de un componente de seguridad, que deberían hacerlo, porque cada vez en este caso los ciberatacantes están, en este caso, siendo cada vez más y siempre la información que está, en este caso, en la nube, ¿no? Siempre está propensa a ser atacada, ¿no? Entonces se tiene que considerar el tema de los componentes de seguridad. Bueno, el diagrama de componentes, por ejemplo, en un modelo físico, ¿no? ¿Cómo es que en el modelo físico estaría distribuido los diferentes componentes, ¿no? Aquí tenemos en este caso un componente en la lógica de negocio, el Activity Control, el Beans, ¿no? En su caso, por ejemplo, tendríamos nosotros que si trabajas con el modelo vista controlador, entonces aquí si estás en esta parte, tendrías pues tu controlador y tendrías tu modelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la vista obviamente estaría en la estación, aquí en su estación de trabajo, ¿no? Bueno, igual aquí en el servidor, perdón. La vista igual está aquí en el servidor web, porque desde ahí vas a hacer la petición, por ejemplo. Esto acá está orientado a, no, a un Java web, ¿listo? Entonces ahí está, ¿no? El servidor central, la lógica de negocio, el ActivityX Control y el Java Beans. Esos son los componentes que tendría el web service, sí, el componente web en perdón, el web server, que viene a ser el componente web como tal. Entonces ahí está, ¿no? Desde la aplicación, la estación de trabajo, ¿no? Que necesitamos tener un navegador web, se comunicaría a través del TCP o IP. ¿Sí? Muy bien.
Entonces ahí tendríamos un modelo físico, cómo es que estaría distribuido, por ejemplo, ¿sí? Como se puede observar, en este caso muestra dónde y cómo se despliegan los componentes, ¿no? Es un mapa específico de la instalación física del sistema. Un diagrama de despliegue ilustra el despliegue físico del sistema en un ambiente de producción o prueba y muestra dónde se ubican los componentes del servidor, ya sea tanto máquina o hardware. Puede ilustrar en este caso el vínculo de red, ancho de banda, de LAN, etc. Entonces, una vez haber visto los diferentes diagramas de componente que podrías plasmar en este caso, tenemos ya el diagrama de despliegue. En el diagrama de despliegue, en este caso, ya también modela la arquitectura en tiempo de ejecución de un sistema, ¿no? Esto muestra pues la configuración de los elementos, tanto de hardware que son hardware o los nodos, y muestran cómo los elementos y artefactos del software se trazan en esos nodos, ¿no? ¿Sí? Es un elemento, ya sea hardware o software. ¿Listo? Esto se muestra en la forma de una caja en 3 dimensiones, como se observa aquí. Ese vendría a ser en este caso el nodo. Por ejemplo, ahí está indicando que es el servidor, el server. Continuando con el diagrama de despliegue, tenemos las instancias de los nodos. Por ejemplo, esta es una instancia del nodo. No igual tenemos que se representa igual que un nodo, pero aquí le indicamos, en este caso, el objeto de lo que estás instanciando. Hay 2 puntos, ¿sí? Y aquí la clase computer, ¿no? En la cual estamos creando, bueno, estamos instanciando un tipo de computadora que es la H-Pavilion, ¿no? Que sería un tipo de objeto de tipo computadora. Ese sería, por ejemplo, un nodo de instancia, si es que aplicas nodos de instancia en tu diagrama de despliegue. Y los artifacts, es un producto del proceso de desarrollo de software que puede incluir los modelos del proceso, como son el modelo de casos de uso, modelos de diseño, etcétera, ¿no? Archivos fuentes, ejecutables, documentos del diseño, reportes de prueba, prototipos manuales de usuario y más. Mm, un artefacto se denota en este caso, la representación de un rectángulo y muestras en este caso el artifact dentro de el rectángulo como tal, ¿no? Entonces, en el estereotipo, tú pones ahí un artifact y el nombre del artefacto que estás creando. El diagrama de despliegue, ahí tenemos, en el diagrama de despliegue, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una arquitectura básica en la cual nos dice lo siguiente, ¿no? Perfecto. A ver, tenemos por un lado la estación de trabajo. Bueno, es más, en un diagrama de despliegue, tienes que indicar cómo está relacionado cada uno de estos elementos y también debes de considerar el tema de la multiplicidad. Es importante. Entonces aquí nos dice que en una red local, aquí está, ¿sí? En una red local, ¿no? A través de Ethernet, estos se están comunicando y tenemos en este caso lo siguiente, ¿no? Tenemos que una red local, tiene conectado uno o muchos workstation, que vienen a ser las estaciones de trabajo como tal. A la vez, esta red local se comunica con un servidor, ¿no? ¿Sí? Un servidor primario. Antes de comunicarnos del workstation a través de la red hacia el servidor, tenemos justamente el firewall, ¿no? El cortafuegos, y solo se tiene uno, ¿no? Uno a través de TCP o IP. Entonces aquí tendríamos una distribución bastante puntual, sencilla en este caso, del diagrama de despliegue, ¿no? Es más, aquí nos indica la relación de asociación, ¿no? La asociación que hay entre los diferentes de componentes, porque aquí los componentes, en este caso los nodos,
van a estar relacionados a través de una relación de asociación, ¿ya? En el contexto del diagrama de despliegue, una asociación representa una ruta de comunicación entre nodos. El siguiente diagrama muestra un diagrama de despliegue para una red, mostrando los protocolos de red como estereotipos y también mostrando multiplicidades en los extremos de la asociación. Despliegue en este caso, bueno, el nodo como contenedor, ¿sí? El nodo como contenedor. Muy bien. También podemos trabajar en este caso en el diagrama de despliegue, se puede tener un nodo que sea contenedor. El nodo contenedor puede contener otros elementos, ¿ya? Otros elementos como componentes o artefactos. En el siguiente diagrama se muestra un diagrama de despliegue para una parte del sistema embebido que muestra en este caso un artefacto ejecutable como contenido de un nodo madre, ¿no? Un mainboard. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un nodo que sería el mainboard, que sería el nodo principal, y esto va a contener, ¿qué cosa? Un keyboard, un teclado, un LCD display. Entonces, tendríamos una relación, un conector de uno a uno. Entonces, esta es una forma, por ejemplo, de aplicar el nodo contenedor. Entonces, aquí en el mainboard es el que contiene a ambos nodos, ¿no? Es un nodo contenedor. El diagrama de despliegue, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de despliegue, un clúster en Windows 2003, Application Server, una aplicación en el servidor. Tendríamos, por ejemplo, por un lado tenemos bueno, el Data Warehouse en el server, el Data Server, dos servidores aquí, en este caso, y estos van a comunicarse con un servidor en producción, el primer servidor en producción. Entonces, al comunicarse, perfecto, interactúan, así es como se pasa, ¿no? Pero si en algún momento cae esta aplicación, entonces se comunica con el siguiente, bueno, está en constante comunicación el servidor que está en producción 2, ¿sí? Está en constante comunicación, igual tiene toda la actualización, pero de aquí ya pasaría a atender, en este caso, si se cae el servidor, ¿no? El servidor uno, pues pasaría a ser atendido por el servidor 2 y esto seguiría funcionando con normalidad. Entonces, esa es la funcionalidad básicamente que tienen en este caso, en esta vista de despliegue, ¿no? Muy bien, chicos. Innovación, evaluación de conocimiento, porque esto corresponde a la semana 8. ¿Listo? Y bueno, ahora que hemos avanzado, porque contando con el feriado, entonces ya es un tema, ¿no? Muy bien, chicos. No sé si tienen algún tipo de preguntas, consultas, dudas. Ok, entonces si no hay preguntas, continuamos. Pasamos al tema de las conclusiones. En conclusión, podemos decir con respecto al diagrama de componentes, una conclusión por cada uno de ellos. Con respecto al diagrama de componentes, la conclusión sería que el diagrama de componentes nos permite visualizar la estructura modular del sistema y las relaciones entre los componentes que lo conforman. Segunda conclusión, el diagrama de despliegue es una herramienta útil para visualizar la distribución física de los componentes de un sistema y su interacción con el entorno de ejecución. Muy bien, eso sería todo. Pasamos a ver de manera, creo que a ver, en el caso, cómo es que se está aplicando, ¿no? En realidad para que ustedes, porque si bien es cierto, aquí todo lo que se le mencionaba, pues estaba en un diagrama, un diagrama un poco más antiguo, entonces, a ver, veamos en el caso. Mm,
aquí en la semana 5 tenemos, listo, es más arquitectura, ya, este tiene todo. Debería tener en este caso lo que es también el diagrama de componentes y despliegue, ¿no? Debería haberlo. La carga, la carga. Mm. Muy bien, chicos, entonces, a ver, continuamos. Eh, Como ustedes saben, en este caso tenemos el diagrama de implementación aquí dentro de componentes y despliegue, ¿no? Debería estar aquí. Aquí tenemos, perdón, el diagrama de componentes y despliegue que debería llamarse implementación. Listo, ahí tenemos componentes y despliegue. Entonces veamos el diagrama de componentes y luego el diagrama de despliegue. A ver, un momento. Muy bien. Por ejemplo, con lo que nosotros hemos venido trabajando, este sería nuestro diagramita de componentes. ¿Sí? Recuerda que el diagrama de componentes es prácticamente la distribución de la parte de software, ¿no? La distribución de la parte de software. Entonces, aquí tenemos, a ver, cada uno de estos son los componentes. Tú agregas tu diagrama de componentes. En realidad, aquí en la herramienta, ahí tienes el diagrama de componentes y tienes el diagrama de despliegue, ¿no? Aquí está el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue. Al momento que agregas el diagrama de componentes, aquí se va a mostrar, listo, todos los componentes. Ahí está, ¿no? Como podemos observar, ahí está los componentes y vas a agregar un artefacto, una interface, un frame, que son básicamente los nodos perdón, prácticamente son las representaciones de cada uno de los componentes. Y aquí tenemos también lo que es el nodo, ¿no? Y las relaciones correspondientes. Además de algunas descripciones, puedes agregar objetos, pero básicamente esto es. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Recuerden que nosotros tenemos en este caso el MVC. Bueno, estamos trabajando con el MVC, por lo tanto aquí tenemos, en este caso, ¿sí? Por lo tanto, esta es nuestra vista, este es el controlador y esto viene a ser el modelo, ¿sí? Todo esto de acuerdo a la distribución con la que nosotros hemos venido trabajando responde a un patrón de arquitectura en VC, ¿no? Modelo vista controlador. Entonces aquí mi vista está conformada justamente, las vistas están conformadas por JavaScript, CSS, ¿listo? Entonces, ahí está, este componente requiere, este es, ¿no? Un requiere, un require. Y el JavaScript proporciona, ¿no? Interface que proporciona. Igual aquí tenemos requiere y esto proporciona. ¿Bien? Muy bien. Luego de esto se va a comunicar con el controlador, esto lo va a enviar al controlador, se comunica ya en la parte del servidor con el controlador y aquí simplemente el componente es controlador. O sea, como se indicaba en algún momento, este no es un diagrama de clase,
sino es la abstracción, pero esto está representando a todas las vistas. Esto está representando a todos los controladores. No voy a poner controlador por controlador ni vista por vista. ¿Ok? Esto es un solo diagrama que te da todo un panorama general de cómo sería en este caso cómo sería en este caso la distribución de los diferentes elementos. Entonces, esto es de manera abstracta, está representando a todas las vistas, como les indiqué, y esto estaría representando a todos los controladores. Entonces, luego, según nuestro sistema, se comunica con un servidor. Aquí están todos los servicios. De los, de los servicios, esto va a interactuar. Hay una interface, ¿listo? Y hay otra interface que requiere, ahí está, de la clase servicio. Entonces, ahí está, requiere, ¿no? Requiere. Esto, además de ello, el servicio también se comunica con el DAO. El DAO, que es donde están todas las operaciones. Aquí no le pongo específicamente un nombre, sino le pongo el DAO porque ahí están todos los DAO, ¿no? O sea, persona DAO, cliente DAO, curso DAO. Entonces ahí está que nos representa a todos los DAO y todos los servicios correspondientes, ¿no? Además, este DAO, pues, requiere del BIN según nuestro modelado, que es el que representa nuestras entidades. También requiere del útil. Aquí están todas las clases reutilizables. También requiere, porque este está orientado a un Entity Framework. Entonces, las librerías, requiero de las librerías de Entity Framework, ¿sí? Y aquí, en este caso, si el sistema se va a comunicar en este caso a un correo electrónico como es Outlook, entonces también requiere de Outlook, ¿no? Tiene que crearse las instancias correspondientes y además si hubiera, por ejemplo, también que va a comunicarse con archivos de Excel, entonces ahí está, formatos.xls, ¿ya? Entonces, aquí se pone, o sea, el software la distribución total de cómo es que va a trabajar. Ahora, am, vale indicar que estas interfaces, cómo es que se establece la unión como tal, ¿no? Porque a veces es un poquito tedioso ahí en cuanto a la unión. Por ejemplo, si yo tengo aquí, tengo un componente. Mira, cuando tú agregas el componente, ¿sí? Ahí está, para que tú le pongas si es privado o no, si es que vas a poner en este caso alguna nota. Aquí tienes si le vas a agregar alguna propiedad. En este caso, si vas a agregar algún tipo de operación. Y aquí es donde tú tienes, en este caso, la interface. Mira, ¿ve? O simplemente, ahí está, requieres una interface o vas a proporcionar. Supongamos que este es el que requieres. Ahí está. Es más, me está agregando varios. Listo, estoy poniéndole ahí. Requiere. Pero esto está por ahí. Y ahora vamos a hacer que, bueno, esto de aquí, adicionemos otra interface, listo, uy, en la cual agreguemos, perdón, otro componente y este ya no es un requiere, sino es el que va ahí en este caso a proveer, ¿no? Del interface. Ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos para enlazarlo? Mira, no es que yo lo ponga nada más donde sea, ¿no? Esto tiene su forma que tienes que trabajar. Entonces, lo que vas a hacer es de la siguiente manera. A ver, lo que vas a hacer es, mira, ubicarte justamente aquí. Ubicarte aquí en el requerido, ¿sí? En el que requiere, ubicas aquí en esa intersección y de aquí lo arrastras y lo pones justo al centro. No, estoy agarrando el de ahí. A ver, si esto... Entonces ahí, mira, ¿ve? ¿Qué pasó? Ahora sí, ya se enlazó. O sea, tienes que ubicarlo justo al centro, mira. Con eso ya, ahí lo tenemos, mira, ¿ve? ¿Ves? Y ahí está, ¿ok? No es solo que lo ponga nada más, sino tengo que hacer que exactamente se pueda enlazar, ¿no? Entonces ahí va a estar la dependencia como tal. Si no, no va a lograr en este caso trabajar ahí, ¿no? Muy bien, ok. A ver, entonces, nos hacemos todo.
A ver. Eliminamos todo. Ahí está, ¿no? Se quedaron estos. A ver. Simplemente un delete. Entonces, estimados alumnos, ahí tenemos el diagrama de componentes. Entonces, ustedes, de acuerdo al framework, de acuerdo a su arquitectura, ustedes tienen que armar en este caso. Además, como nosotros sabemos, ¿sí? En la parte del modelo, esta es la parte del modelo, tenemos el patrón de diseño DAO. ¿Sí? El DAO. ¿Qué nos dice el patrón de diseño DAO? Perfecto, tengo un servicio, tengo una interface, ¿sí? También tengo las clases de servicio, tengo el DAO, tengo los bins que vienen a ser las entidades, tengo el útil, listo. Bueno, aquí utilizo, profe, pero ¿y el tema de la conexión a la base de datos? El tema de conexión a la base de datos es que aquí está el Entity Framework, como estoy utilizando en este caso el Entity Framework, que viene a ser el ORM correspondiente, es el que se encarga de interactuar con la base de datos. Es más, de repente podrías considerar aquí poner un motorcito de base de datos, aparte que el Framework es el que estaría interactuando, ¿no? Con dicha base de datos. Sí, y aquí tienes el Lowload y el XLS. Entonces, ok, entonces eso es lo que tendrías en este caso. Si el Entity Framework es el que se comunica, es el ORM que se comunica con la base de datos, sí, los que sería correcto es que representemos a otro componente, en este caso, ya que representemos a un componente que viene a ser la base de datos, el servidor de base de datos, ¿no? Entonces ahí tienes la clase de servicio, un servidor de base de datos, por ejemplo, podemos integrar aquí. ¿Listo? A ver, aquí está el componente, le ponemos un server, no sé, SQL server, SQL server. Entonces, esto de aquí, porque acuérdate que también se puede enlazar con lo que son componentes. Igual, eh, este es todo un componente. Es más, esto de aquí debería estar todo dentro de un solo componente, esto dentro de otro componente para que puedas tener ahí, ¿no? Entonces aquí tenemos, este es el que depende, por lo tanto, y este va a proveer. Entonces le doy doble clic, aquí le pongo la dependencia, ahí está, y este es el que va a proveer. Ahí está. Entonces, ¿qué haces? Arrastras esto de aquí, lo pones al centro y ahí ya se enlazó. Y eliminas esta acá. Listo, ahí está tu SQL Server. Es más, esto de aquí debería estar todo dentro de un solo, dentro de un componente, para que sepas los componentes cómo está, sino que para que no se ponga más, para que se pueda visualizar mejor, solo lo he dejado de esta manera. Pero si deseas, esto de aquí tendría que estar dentro de un componente, que le pones en este caso la parte de la vista o el modelo. Este es otro componente y esto de aquí, todo esto sería otro componente. ¿Listo? Que sería el servidor como tal, ¿no? Listo, chicos. Entonces, eso sería con respecto a lo que es el diagrama de componentes. El diagrama de componentes. Muy bien. Entonces, pasamos a ver el tema del diagrama ujú, el diagrama de despliegue. ¿Ya? Diagrama de despliegue. Es importante que ustedes le pongan aquí el nombre. Mira cómo le pongo diagrama de componentes, porque si no, tú le das clic y no sabes dónde, más que nada cuando vas a hacer las modificaciones, chicos. ¿Ya? Tienes que tener bastante cuidado. Porque si no, vas a tener un problema ahí y puedes estar modificando un diagrama que no corresponde. Mejor la recomendación es, sí, te va a demandar un poquito más de tiempo, pero ponle arriba, más así con letras grandes, donde tú dices, ah, perfecto, estoy en este diagrama. No, no, tenía que trabajar en el de componentes. Sí, hay diagramas que son muy similares, entonces vas a empezar a hacer una una operación o algo que no corresponde en otro diagrama, ¿sí? Entonces, en el diagrama de despliegue, ya es, ok, a ver, lo que necesito ya es desplegar mi aplicación. Entonces, para que mi aplicación, para que mi sistema empiece a funcionar, ¿qué es lo que necesito? O sea, ya, voy a desplegar la aplicación, ¿qué es lo que necesito para que éste funcione?
Sí, te tienes que ir desde el cliente, desde el usuario final hasta el servidor. ¿Qué es lo que necesitamos? Tiene que ver todo el panorama. Perfecto. Entonces empezamos por la parte del cliente. ¿Qué es lo que necesitamos al lado del cliente? Recuerda que son los recursos mínimos. O sea, lo ideal es que te pongan, ¿no? Mucho más, pero bueno, los recursos, los requerimientos mínimos para que tu sistema finalmente pueda funcionar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Perfecto. Tenemos, bueno, necesitamos, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso, esta es la representación. Aquí tenemos un nodo, ¿no? En el diagrama de despliegue representamos a través de nodos. Esta es la PC cliente del área de facturación. Por lo tanto, si hay un área de facturación, necesitamos, ¿listo? ¿Qué cosa? Una impresora. Entonces, este es un hardware, este es otro hardware, y la representación lo hacemos a través del elemento o del componente nodo. Entonces, ahí está, la impresora, ¿no? Una impresora es más conexión inalámbrica, ¿no? No necesito TCP/IP, por ejemplo, está en un área, por lo tanto, que sea inalámbrico. Y tenemos aquí, recuerda que en el despliegue indicamos la multiplicidad. ¿Sí? Uno o muchas PC clientes se van a comunicar a una sola impresora. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Luego tenemos que esta PC cliente, ¿sí? Una o muchas PCs clientes van a estar comunicadas a un switch, ¿no? O sea, de repente que estás en diferentes áreas, diferentes pisos y para que llegue mejor la señal, pues le envían a diferentes switch para que abarque, por ejemplo, un primer piso, un segundo piso y así puede que estés en un edificio. Entonces, a un switch que abarque todo, en este caso para que pueda enviar la señal a todo el piso. Si es muy grande, entonces tendrías que poner repetidores, ¿no? Para que la señal llega, ¿no? Ya llega débil y de ahí nuevamente fortalece y envía la señal con mayor fuerza. ¿Ok? Pero en este caso estamos asumiendo que con uno es suficiente, por lo tanto, igual esta comunicación es inalámbrica, pero muchas PCs del área de facturación estarían comunicándose a un switch, ¿no? A un switch. Y este switch a través de TCP o IP se conecta al router, que es el que llega, ¿no? Desde Internet, ¿no? Llega en este caso hacia la empresa, ¿no? Entonces, ok. Entonces aquí tenemos ya un firewall en la cual el cortafuego y esta comunicación entre el router y el firewall tenemos TCP o IP, ¿no? La comunicación a través de TCP o IP. Entonces, por este lado aquí tenemos la parte del cliente. También tenemos la PC cliente, ¿sí? Este es otro nodo en la cual tiene varios componentes, ¿sí? De PC cliente. ¿Cómo definimos cuántas PC son? Porque justamente acá le ponemos pues, uno o muchos. O sea, este es una PC cliente. Lo que necesitamos es tener el navegador web, ¿listo? Pero es uno o muchos. O sea, son muchos clientes en este caso, muchas PC clientes que estarían utilizando. La comunicación con el switch también le ponemos inalámbrico y del switch se va a comunicar a través de al router con un TCP o IP, ¿no? O sea, con cable TCP o IP. En este caso, esto podría cambiar si es que es fibra óptica, también dependiendo. Por eso, con qué tipo de cable, con qué es lo que te vas a comunicar. Esos son los protocolos de comunicación en este caso, ¿no? Protocolo de comunicación TCP o IP. Ok. Muy bien, continuando, tenemos, a ver, aquí tenemos, ya, luego tenemos aquí lo que es el servidor, ya, el servidor web. Ya, entonces a través de TCP o IP, chicos, nos comunicamos también después del firewall, del cortafuegos, llegamos al servidor, ¿no? Previamente, claro, aquí está el cortafuegos, el primero en el que va a estar aquí, en este caso, haciendo frente a los ciberataques, la inyección de dependencias, ahí está tu firewall, antes que llegues al servidor, o sea, ya que te metas al servidor como tal. Entonces, dentro de todo este servidor,
Ahí está, tienes una anotación en la cual dice, mira, todo esto tiene que estar con certificado SSL. Perfecto, le ponemos el certificado SSL. Por aquí tenemos un nodo que representa o un componente que representa al servidor de la base de datos, al servidor de aplicaciones, o sea, tenemos dos servidores, uno donde va a estar la base de datos, otro donde va a estar las aplicaciones. Perfecto. Entonces, ok, en servidor de aplicaciones requiere de las librerías del Entity Framework, o sea, tendría que cargar como en el diagrama de componentes que tenemos anterior, estamos indicando que vamos a utilizar el Entity Framework, no significa que en el servidor ya tenga las librerías del Entity Framework, tú tienes que cargar esas librerías del Entity Framework para que tu sistema pueda funcionar. Entonces aquí hay una relación de dependencia, ¿no? Una relación de dependencia y en este caso, las librerías de Entity Framework estaría proporcionando, en este caso, la información, bueno, las librerías, lo que necesita para poder conectarse a Internet. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, con Django, entonces aquí tendrías que subir qué cosa, Django, ¿no? Porque, profe, pero yo tengo Python, pero el detalle que tú tengas Python, ¿no? No significa que ya tienes el Django, porque esto tiene sus propias librerías. O sea, aparte, tienes que adicionarlas. Así como lo adicionas en tu proyecto al momento que creas, entonces tienes que agarrar en el servidor, decir, ok, librerías de Django, subir las librerías de Django para que esto empiece a ejecutar, ¿no? Muy bien, además tu servidor de archivos, que puede ser en este caso, sea considerado un servidor de archivos porque puede haber archivos X, ¿no? LS, otros tipos de archivos, imágenes, o de repente también tenemos videos, entonces ahí se crea otro servidor. Normalmente cuando son videos, imágenes, se tienen en otro servidor, ¿no? Porque eso como es pesado y no te ocupe tanto espacio, entonces se pone en otro servidor para que esto pueda comunicar. Y entonces ahí tendríamos, esta sería, acuérdate, es lo que yo necesito, ¿ya? Aquí si te das cuenta no hay mayor detalle en la parte del servidor, tan solo digo, mira, servidor de base de datos, servidor de aplicaciones, mis librerías que estén en este caso del Entity Framework, servidor si es que vas a utilizar archivos, videos, ahí está, en este caso los componentes correspondientes que necesitas para que este sistema tenga que funcionar. ¿Sí? Si yo necesito aquí, como se indicó en su momento, mira, sabes que necesito el lector de código de barras, entonces tendrías que considerar ese lector de código de barras. Necesito autentificador en este caso, ¿no? Para de repente el registro de las asistencias, ¿no? De los trabajadores, un autenticador ahí, o de repente un dispositivo que tú te acercas y lee tu cara del rostro y hace la marcación, entonces necesita, ¿no? Porque eso es lo que necesita tu aplicación, o mejor dicho, es lo que necesita para que tu aplicación pueda ejecutar. Entonces, todo eso tienes que considerar, ¿ya? Muy bien. A ver, por aquí hay algún tipo de una pregunta, entonces vamos a responder la pregunta. A ver, mm, tenemos a Luis Tomás, ¿no? Dice, buenos días, profesor. Buenos días, Luis. Si quisiera agregar un servidor proxy para que se despliegue, ¿cómo lo representaría y dónde? Si es un servidor proxy, eso lo agregas aquí, en este. Lo representas igual por un módulo, entonces lo agregarías ahí, ¿no? Un servidor proxy. A ver, espere. Es que estoy aquí. Igual lo representas por un componente y le pones ahí servidor proxy. ¿Sí? Servidor proxy. Listo. ¿No? Está todo dentro de la parte del servidor como tal. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos el servidor proxy. ¿Listo? Ahí agregaríamos. Ujú. Muy bien, Luis. Muy bien, chicos. Y con eso estaríamos terminando lo que es la metodología RUB, porque ya no hay más diagramas. Hasta aquí tienes que elaborar todos tus diagramas. Recuerda que en este caso el diagrama de componentes y de despliegue solo es un diagrama, ¿no? Un diagrama que representa a todo. Por eso es que es de manera abstracta la representación para que ustedes puedan trabajar. Sí, Pablo, adelante, pregunta. Sí, esa era mi pregunta, de que
El diagrama de despliegue representa todo, digamos, porque como Exacto. tenemos varias gestiones, al final este diagrama va a ser enorme porque va a cubrir diferentes puntos de nuestro trabajo, porque como dice, hay varias porciones que hay que trabajar y todo al final se va a reunir alrededor del servicio web, ¿verdad? Y Claro. dependerá. Ujú. Sí, sí, Pablo, perfecto. Así es. Por eso es que aquí, miren, chicos, por eso es que aquí cuando yo pongo, no pongo el controlador específicamente si es de ventas, si es de compras, el DAO si es de compras, de ventas, porque si no yo mismo estaría haciendo que, ok, como tengo diferentes casos de uso de negocio, por cada caso de uso de negocio tendría que volver a hacer todo esto, pero es solo una representación por eso, de manera abstracta, para todo, ¿no? Es un solo diagrama de componentes, chicos, un solo diagrama de componentes y un solo diagrama de despliegue, que tiene que representar a todos. Por eso que aquí está de forma general. Acá están todos esto representa a todos los servicios, esto representa a todos los DAOs, esto representa a todos los controladores, esto representa a todas las vistas, porque si no tendría que ya sería un nivel más detallado, sería como un diagrama a nivel de despliegue o otro diagrama que estaría detallado por cada uno de los casos de uso. Cuando esto solo se representa es un solo diagrama para todo el sistema. ¿Listo, chicos? Muy bien. Muy buena pregunta, Pablo. Excelente. Muy bien, chicos. No sé si hay alguna pregunta, alguna otra duda, consultas. Entonces, en lo que queda, les queda como 20 minutos. Voy a abrirles salas reducidas para que puedan de repente coordinar con su proyecto, ya, para que ustedes puedan ir viendo sus actividades, sus proyectos. Aunque, a ver, déjame ver cómo vamos con el tema de actividades. Creo que las actividades ya les programé todas las actividades, o no están programadas todas las actividades. A ver un momento, porque si no, de repente hay actividades que son, no se olviden, chicos, las actividades calificadas son el de la semana 2, 4 y 6. ¿Sí? Esas son las que tengo que calificar, que por cierto todavía ahí están pendiente de, ¿no? Ujú. Ah, perfecto, ya está hasta la semana 6 y ya está. Claro, obviamente que la semana 8 si hay alguna actividad, eso no va porque ahí estamos evaluación de, ¿cómo se llama? Evaluación de conocimiento, tenemos práctica, entonces la semana 8 bueno, pero en la semana 8 bien claro dice evaluación de conocimiento, o sea, no hay nada más, ¿no? Entonces, con respecto a las actividades, ya todas las actividades están asignadas. O sea, insisto, lo único que se va, porque decir, profesor, la semana 3 no presenté, la que se califica, semana 2, semana 4. ¿Listo? ¿Qué más? Vamos aquí, luego la semana, seguimos aquí y tenemos a la semana 6. ¿Sí? Entonces, si en la semana 8, claro, ya esto es evaluación, esto también es evaluado y esto también práctica calificada y evaluación de conocimiento. Sí, Pablo, adelante, dígame. Sí, sí, Pregunta. acerca de la entrega del avance, los puntos son desde todo el ítem, modelo de caso de uso de negocio, modelo de análisis de negocio y requerimientos. Aún no tocamos la parte de modelo de diseño aún, ¿verdad? Porque eso es para la entrega, el avance 2 por lo que estoy viendo, según lo que usted nos ha mandado, creo. Sí, es correcto. Modelado de negocio y de requerimientos, nada más es. Sí, porque Ese es el yo sé, primero. sí, El porque sé segundo que ya es análisis y diseño. ahí donde entra ya el despliegue y la secuencia, por lo que estoy viendo en el trabajo, digamos. Ahí sí vemos ya el modelo de diseño, arquitectura, diagrama de clase, diagrama de secuencia, también despliegue, componentes, código del DC. Eso ya es para el segundo avance. Sí, sí, pero sí, el primero sí es hasta requerimientos, todos requerimientos. Es Sí, sí, entonces, correcto, todos ya, requerimientos. ya. Ujú. Ujú, Eso es, sí, sí, sí. ya, listo. Mm, Roberto. La práctica, la PC1 es en la primera hora, nada más, ¿no? Empezamos la primera hora. Ya. La PC1 es en la primera hora. Entonces, normalmente son 2 horas. Pero llegado al momento, restas normalmente a un 70%, y dice, profe, ya, entonces ahí les doy aprox, ahí entonces, eso es, si yo les corro a la segunda si corro 1 hora, entonces esto de acá ya no va a ser posible, ¿no? Por eso es que les tomo la práctica en el día que tenemos 4 horas.
4 horas, porque de aquí yo ya no solo consideraría esto aquí, sino ya tengo la opción para poder extender a 3, ¿no? Dependiendo cómo va. Ya chicos, eso es. Ese es el objetivo. Sí, profe, pero yo en la primera hora no llego, ya llego casi a la segunda. Ya bueno, pero ahí tienes el tiempo correspondiente que es lo que normalmente les doy, ¿no? Que son 100 minutos, 100, 120 minutos. Pero de ahí se extiende, ¿no? Se extiende por si ya se va viendo en este caso su avance, ¿no? Eso es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Preguntas, preguntas, preguntas. Ya, ok. Si no hay preguntas, les creo salas reducidas para que puedan hacer algunas coordinaciones con respecto al avance de su proyecto o alguna actividad que tengan pendiente, ¿sí? O si no, simplemente para que sigan avanzando ¿cómo se llama el proyecto, ¿no? Ujú. Eso es interesante. ¿Hasta qué tema va a venir? Bueno, ¿cómo le puedo decir, estimado alumno Sergio? Hasta lo que hemos visto el día de hoy. O sea, en pocas palabras, te viene toda la metodología RU, en la práctica y la teoría también. Este, Mayoritariamente va a ser diagramas, ¿verdad, profesor? Tirar diagramas de actores, diagramas de trabajadores, diagramas de los objetivos. Según uno va a dar un caso, pues si vamos a tener que hacer todos los diagramas hasta el final del despliegue. Digamos, obviamente será hacer todos esos diagramas. No será muy grande, pero obviamente todo el trabajo va a ser darle todo eso, hasta el MVC, todo eso, ¿verdad? Eso es lo que estoy imaginando. Mm. claro, su imaginación es muy interesante, delegado. Ese es bueno, ¿no? El delegado piensa por todos, ahí se está preocupando porque le van a preguntar. Yo les voy a dar un caso y le voy a decir, elabora tu diagrama, por ejemplo, diagrama general de casos de uso del negocio. Ya va uno. Elabora el diagrama general de casos de uso del sistema. Va dos. Elabora el diagrama de interacción de tal, ¿no? Por ejemplo, registrar factura, gestión de factura. Elabora el diagrama de secuencia a nivel de análisis de registrar factura. Elabora tu modelo lógico, ¿no? O tu diagrama lógico. Elabora tu diagrama de clases, ¿no? Tu diagrama de clases para, por ejemplo, registrar factura. Elabora tu diagrama de despliegue a nivel de diseño, registrar factura. Elabora el diagrama de componentes o elabora el diagrama de despliegue. ¿De quién? De ese caso. Entonces es de frente, diagrama, diagrama, diagrama. Cuando ustedes hacen su proyecto, vas a empezar en un proyecto en blanco y tú olvídate de la estructura de que voy ordenando bonito paquete por paquete, no, porque tú vas a agarrar el diagrama, yo te pregunto el diagrama y tú me vas a pegar en el Word el diagrama. No me vas a subir en este caso, no necesito que me subas el archivo en este caso, de donde has trabajado en tu Star VML. El diagrama pegado en cada pregunta. Diagrama, 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 listo. Y eso es todo. ¿Se entiende, chicos? Así es. Por eso hay bastante para preguntar, ¿no? Hay como para hacer unos 10 o 20 tipos de exámenes diferentes. Qué abuso. Tienes que practicar, nomás tienes que estudiar, nomás. ¿Para qué, Víctor? Ya con eso terminas tu RUC nada más. Por eso es que les voy a dar más tiempo, po. Así es, Víctor, para que te puedas entretener ahí, ¿no? Y lo interesante como la IA no le saca lo que necesita. Yo al toque me doy cuenta cuando le metes IA, pues, ¿no? Ya, si pones IA, ya hasta ya. El cero va a estar ahí bien marcadito, ¿no? Va a aparecer un sol de verano ahí. ¿Listo? Así es, chicos. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Póngase serio, profe. sí, muy bien. Lo que dice Víctor normalmente siempre, ¿no? Ya estoy acostumbrado, todos los ciclos, los alumnos prácticamente siempre dicen lo mismo, ¿no? Pero bueno, finalmente algunos logran pasar pues con éxito, ¿no? Otros parece que les gusta el curso y bueno, ahí estamos, pues chicos, vamos bien. Listo, chicos, les voy a crear las salas reducidas para que de repente haya alguna coordinación, ese Pablo, o alguna coordinación que tengan que hacer, aprovechando que acá están todos, porque después, profe, se desaparece, mi grupo nunca me hace caso, no logro coordinar con ellos, entonces ahí está. Pueden ingresar a su sala y en lo que queda ahí, esos 15 minutos, de repente algún tipo de coordinación que pueden hacer. Ya, chicos, con respecto a su proyecto.
Ya vean quién va a exponer qué parte, cómo van a hacer en este caso, ¿no? Listo. Pueden ir a sus salas, dirigirse a sus salas, chicos.
Muy bien, estimados alumnos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un buen día, una buena semana. Ya nos estamos comunicando el día viernes. ¿Sí? Cuídense, hasta luego. Buenos días. Buen día, profesor. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien, Pablo. No hay de qué, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Diego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Pablo. Hasta luego, chicos. Bien.